Bueno, buenos días, clase. Hoy vamos a ver ya la última parte de toda esto de la potencia en corriente alterna. Entonces, lo que vamos a ver ahora lo que es la mejora del factor de potencia, ¿no? Esto es una práctica habitual que se hace en la industria y ahora vamos a ver el porqué y sobre todo el cómo se hace, cómo se consigue. Es decir, nosotros vamos a partir de un circuito donde tenemos una alimentación en alterna y tenemos una impedancia pues, constituida por una resistencia y sobre todo sabemos que la impedancia en una industria, en un local, etcétera, suelen tener carácter inductivo y por eso están representadas aquí mediante una inductancia. En total es una impedancia que me va a dar un módulo y me va a dar un argumento. Sobre un eje de abscisa, nosotros lo que vamos a obtener es precisamente esa potencia aparente. Es decir, yo una vez que yo hago los cálculos de la impedancia, lo multiplico, saco la intensidad, multiplico la tensión por el conjugado, pues obtengo lo que es esta potencia aparente con este módulo y un ángulo determinado. Esta potencia aparente, como ya hemos visto, si yo lo multiplico por el coseno de phi, por el seno de phi o el seno de A1 y el seno de A1, como lo tengo yo ahí colocado, nos va a dar una potencia activa, que es la que nosotros realmente convertimos en útil y que después, pues bueno, se transformará en energía mecánica, energía lumínica, calorífica, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una potencia inductiva, ¿no? El 99,99% de las veces ya digo que es de tipo inductivo. Claro, aquí tenemos un problema, y es que la intensidad que nosotros tenemos aquí, S1 partido de V, también va a tener un ángulo que no coincide con el ángulo de abscisa, ¿vale? Con este ángulo de aquí, sino que también va a tener un desfase, el mismo desfase que tenemos nosotros aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa intensidad por el seno de A1, es decir, lo mismo que tenemos la potencia reactiva, podemos decir que tenemos una intensidad reactiva. Esa es una intensidad que se desperdicia, es decir, de la intensidad total yo tengo una parte que sí, es verdad que yo voy a usar, que va a estar en línea con la tensión y que me va a formar la potencia activa, pero hay otra que va a estar en línea, en la misma línea que la intensidad, o sea que la potencia reactiva, y entonces esa intensidad no es una intensidad que yo vaya a usar, es decir, va a circular por la línea, pero no va a ser usada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que intentar conseguir es que este ángulo de aquí sea lo más pequeño posible. Pero ojo, nosotros no podemos tocar la potencia activa. Es decir, si yo necesito 15 kilovatios o 20 kilovatios o 100 kilovatios de potencia, yo tengo que seguir teniendo esos 100 kilovatios. ¿Por qué? Porque la instalación me lo está exigiendo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. La manera de hacerlo es a través de un condensador, es decir, un condensador o un grupo de condensadores, una batería de condensadores, que yo voy a colocar en paralelo junto con esa impedancia que yo tengo aquí. ¿Qué ocurre cuando yo coloco un condensador en paralelo? Pues que inmediatamente aparece una potencia reactiva hacia abajo, que se llama Q sub C, debida a este condensador. ¿Qué ocurre? Que esta impedancia reactiva que yo tengo de tipo inductivo, ahora de pronto se ve compensada en una parte por esta de potencia reactiva de un condensador, con el signo contrario. ¿Qué ocurre? Pues que la potencia que yo tengo reactiva al final realmente es esta de aquí. Es decir, he pasado ahora mismo de esta a esta de aquí. Esta Q2 ahora, por lo tanto, cuando yo la combino junto con la potencia, me da otra potencia aparente 2 junto con otro ángulo 2, ¿no? Y a partir de aquí, es decir, si una vez que ya entendemos esto, de decir, de que a partir de una potencia aparente dada por esta impedancia yo le conecto un condensador, va a bajar esta potencia reactiva, vamos a ver lo fundamental de aquí, que es cuánto tiene que valer este condensador para bajar hasta un ángulo determinado. Es decir, las instalaciones eléctricas, yo cuando coloco un aparato, coloco dos, coloco tres, por cálculo me va a dar una potencia aparente y me va a dar un ángulo A sub 1. Pero como además a mí me exige la compañía eléctrica que tenga un ángulo máximo de tantos grados, yo lo que voy a hacer es que voy a ver qué condensador coloco para cumplir con ese requisito que me están exigiendo, es decir, un condensador que me dé esta potencia reactiva precisamente, ¿no? Entonces,
Como yo estoy viendo que Q sub C es todo Q sub 1 menos Q sub 2, lo tengo aquí, pues bien, en este triángulo se demuestra de manera geométrica la relación que tenemos entre el lado opuesto y el lado contiguo de un ángulo. Es decir, la tangente del ángulo 1 es el lado opuesto partido del lado contiguo y por lo tanto es Q sub 1 partido de P, que lo tengo aquí. También, de la misma manera, este otro ángulo, el ángulo A sub 2, yo veo que Q sub 2 partido de P es la tangente de ese ángulo. Pues lo único que tengo que hacer es despejar de aquí la Q1 o la Q2 y sustituirlas aquí, en estos lugares. Aquí lo tenemos ya en blanco, es decir, la P por la tangente de A sub 1, la P por la tangente de A sub 2, en eso es la Q sub C. Pero también ocurre una cosa, que Q sub C también, es decir, una potencia, es una tensión al cuadrado partido de una resistencia, una reactancia o una impedancia. Entonces, lo único que yo, Q sub C, que está debida a un condensador, digo que es igual a la tensión de alimentación al cuadrado partido de esa impedancia por esa impedancia capacitiva o esa reactancia capacitiva que me da este condensador, X sub C. Y lo que voy a hacer es sustituir esto de aquí, lo voy a sustituir en esta parte. Observad que siempre que yo hago una sustitución, en la fórmula siguiente ya me aparece en blanco, ¿vale? Para que simplemente no os perdáis de que por dónde estoy trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya tengo valores cada vez más conocidos, valores cada vez más cercanos a la capacidad que yo tengo aquí. Pero esta X sub C, como ya sabéis, la reactancia capacitiva es 1 partido de 2pi Fc, ¿de acuerdo? La frecuencia por la capacidad por 2 por pi. Si yo eso lo sustituyo, este X sub C, 1 partido de 2pi Fc, lo sustituyo aquí, ojo, X sub C en el denominador. 1 partido de 2pi Fc va al denominador. Es decir, no colocamos 2pi Fc directamente dividiendo la tensión al cuadrado, ¿no? Entonces ya lo único que tengo que hacer es ya ir ordenando. Observar que el divisor del que divide siempre va al numerador, es decir, esto es como si estuviera dividido de 1 por 1, pero este 2pi Fc va a viajar hasta aquí arriba. Entonces eso es lo que tenemos, v al cuadrado viaja hasta, o sea, v al cuadrado por 2pi Fc, porque 2pi Fc ha viajado hasta arriba. Y mantenemos lo mismo en el otro lado de la igualdad. Ya lo único que me queda es despejar lo que es la capacidad. ¿Cómo? Pasando v al cuadrado aquí abajo dividiendo y 2pi Fc, o sea, y 2pi F también dividiendo. Y esto es lo que nos da a nosotros esta fórmula que parece sacada, que si la veis directamente pudiera parecer sacada de un libro de magia, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Bueno, pues aquí tenéis toda la demostración y esto es lo que a mí me permite calcular siempre qué condensador necesito cuando yo tengo un ángulo determinado, cuando yo tengo un ángulo que me ha salido porque he conectado una serie de máquinas con respecto de otro ángulo que es el que yo quiero conseguir, ¿de acuerdo?